¿Qué significa, Marcela, esto? ¿Esto es así? ¿El desembolso se va a hacer igual? Claro, Silvi, recordemos que del desembolso total, el monto total pactado del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que firmó esta administración es por un total equivalente a 57.000 millones de dólares. De ese total restaba que llegue a Argentina 11.000 millones de dólares. Sí. Parte de eso se trabó en septiembre. ¿Te acordás cuando te decíamos, y falta un desembolso que es muy importante para Argentina, un desembolso que equivale a 5.400 millones de dólares, que Argentina había cumplido con cada una de sus metas fiscales, que tenía que llegar ese desembolso a mediados de septiembre, pero que el resultado de las PASO cambiaron la mirada del Fondo Monetario, que en un principio había sido muy crédulo de que esta administración iba a ir a una reelección casi segura. Pues bien, la situación política cambia esta mirada del Fondo Monetario, y lo que el Fondo Monetario hace es dar marcha atrás hasta tanto no supiera cuál iba a ser el próximo presidente y su nuevo programa económico. En los últimos días, ya después de las elecciones y donde se ratifica que el presidente electo es Alberto Fernández, en las últimas conversaciones informales con referentes del Fondo Monetario, que ha tenido como interlocutores también a economistas que acompañan a Alberto Fernández, se había filtrado que Alberto Fernández no quería que llegara ese desembolso de 5.400 millones de dólares, que no llegó en septiembre, que se había dicho, bueno, tal vez llegue en noviembre. Además, y que evidentemente Alberto Fernández no lo quería en noviembre tampoco. Y además el fondo tampoco quería que se destinara a justamente tratar de frenar el dólar. Bueno, ese era otro tema, porque de lo que llegó del Fondo Monetario, más de 45.000 millones de dólares, queda solo el 5%. ¿Y por qué? Porque se utilizó en gran parte, en gran medida, justo decirlo, para tratar de comprometer, para no tratar de deudas. Claro, también, para ¿no? tratar de pagar las deudas y no comprometer a aquellos acreedores que apostaron a Argentina. Honrar las deudas, honrar el pago de intereses. Eso se hizo. También es cierto que una parte mínima, pero una parte al fin, se utilizó para la venta de dólares, para calmar las tensiones cambiarias que derivaron después en un inminente cepo cambiario. Pero previo al cepo cambiario, el Banco Central tuvo que vender reservas. Entonces, toda esta ecuación queda en una situación en donde Alberto Fernández se lo apuntaba y miraba y decía, ¿y usted qué va a hacer entonces con los dólares que faltan? ¿Los va a recibir o va a priorizar pagar lo que falta y cerrar el acuerdo con lo que ya se otorgó? Y utilizar de pronto ese dinero para alguna... Exactamente, tal vez cuestión. Podía utilizarlo porque también él había dicho que era necesario inyectar liquidez en el bolsillo de los argentinos. Entonces había mucha especulación. Pero Alberto Fernández habló, y si te parece lo escuchamos. Dale. A ver cuál fue su definición. Si vos tenés... Bueno, es importante la definición que la daba a nuestros colegas de Radio Con Voz, y es importante entonces saber que acá el objetivo va a ser terminar con este acuerdo del Fondo Monetario Internacional en términos de no recibir más dinero y tratar de cumplir con los compromisos que hay con este Fondo Monetario Internacional, pero como dijo, y me parece clave esta definición, la prioridad es volver al crecimiento. O sea, la prioridad de la gestión va a ser crecer y después verá cómo arregla los compromisos firmados con el Fondo Monetario Internacional, que están un poquito dificultosos. Crecer e ir a un superávit fiscal pareciera en este escenario muy dificultoso. Por último, es importante saber que esta administración pretende entregar un banco central con más recursos de los que hoy tenemos, reservas monetarias. Lo que importa de las reservas monetarias es cuánto podés utilizar, porque el cálculo de reservas monetarias tiene calculado en su cómputo los depósitos de los ahorristas. Eso no se puede tocar y eso no se va a tocar. Pero por otro lado vos tenés un desafío pendiente que es pagar intereses. De acá a mitad del año que viene, Silvi, Argentina va a tener que desembolsar en dólares, que es lo importante, es la moneda que uno no puede emitir y por lo tanto, como no sobra, hay que contarlos y cuidarlos. Tiene que pagar por intereses de deuda el equivalente a 15.200 millones de dólares. ¿Cuánto deja de libre disponibilidad en cuanto a reservas netas esta administración? Hoy se calcula que estará en 12.000 millones de dólares. Como están comprando dólares, está muy cerca, Silvi, como están comprando dólares, de acá al traspaso de mando, aspiran a que ese dinero crezca a 14.000 millones, pero me está faltando todavía para llegar a 15.200. Por eso es que para esta administración es inminente que tenga que hacerse un acuerdo por la deuda. Y de esto también habló el ministro Lacunza. Lo escuchamos. No lo escuchamos, no lo escuchamos. Pero la definición es importante, porque fíjate que él dice sobre el balance de la gestión. Sí. Reconocemos que la pobreza es mayor a lo esperado, la inflación también y la actividad no recuperó. Hace una suerte de reconocimiento de la situación que se
va a generar en un traspaso de mando. Es decir, no oculta la herencia, es una realidad. Después dio definiciones sobre la comunicación, sobre si hubo o no una comunicación con el próximo gabinete. Dice, me comuniqué con gente de Alberto Fernández por algunos datos concretos, tuvimos comunicación. Lo que sí, dice, no hubo un traspaso en sí de que hubo... Una transición, es que no hay claro. un economista designado para ocupar Claro. el rol que hoy tiene la CUNSA. Entonces no hay un sentémonos a trabajar en estos últimos días para que el Te traspaso sea paso organizado. todos los datos, claro. No se pudo hacer. Y acá sí vamos a hablar de la deuda. Esta deuda que deja este gobierno fue incubada en el déficit anterior. Ayer la CUNSA escribió todo un ensayo sobre lo que es el traspaso de la gestión y qué deja él como ministro, ¿no? Que bueno, tuvo muy pocos meses de gestión, pero le toca hacer Resume todo, este claro. resumen de lo que es la gestión de Mauricio Macri. La deuda se incrementó un 31%. Esto fue un objeto de crítica constante por parte de la oposición. Lo cierto es que con eso se tiene que arrancar y hacer algo. Entonces la CUNSA lo que dice es, la negociación de la deuda debe hacerse cuanto antes y debe ser voluntaria. ¿Qué significa? Que es un problema evacuar en lo inminente, y cuando dice voluntaria es llamen a los acreedores Claro. y pídanles que ingresen en un acuerdo, que podría ser, por ejemplo, un canje de un bono por otro bono que tenga mayor plazo. Entonces vos no tenés que pagarlo ya, lo pagás más adelante, o los intereses los pagás también más adelante. Parece Tal vez, que por ahí va a ser en todo caso. si ¿no? es La voluntario, negociación. no puede ser con quita. Es decir, Claro. no le podés decir al acreedor, mirad, vení que de forma voluntaria venite y tratá Y de te devuelvo ayudarme. Yo no, menos. en vez de darte lo que te tengo que dar, te voy a dar la mitad. Y eso no, es muy difícil que suceda, y es una negociación que se empantana. Pero la administración de Alberto Fernández tiene ciertos economistas trabajando para él que consideran que esto no tiene que resolverse en el primer trimestre del año, que no es urgente. Así que no sabemos todavía cuál es la estrategia de cara a la deuda que llega. Pero como te decía, se quedan, según lo que dice la CUNSA, quedan los recursos financieros, el dinero necesario como para pagar durante 6 meses, primeros 6 meses de gestión, los intereses contraídos en la deuda del gobierno anterior. Y a propósito de los equipos y la transición, ahora Fernández está diciendo que el 6 de diciembre estaría dando gabinete, o sea que ahí habría 4 días por lo menos, ¿no?, para compartir esta, ¿no? Estamos a pura especulación, pero es importante eso porque cuando ya haya un ministerio es conformado, no sabemos si va a ser un ministerio de economía o si se va a establecer, como pidió esta administración, distintos ministerios que atañen a cada uno de los rubros de la economía, Hacienda y Finanzas, Producción. Secretaría de Energía, Producción, todos por separado, o si tal vez va a ser un nuevo mega ministro de Economía, pero es importante porque ahí arranca la negociación con el Fondo Monetario y el programa económico en sí que tanta incertidumbre está generando. Gracias, Marce. A vos, Seguimos.